Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al penúltimo programa de Prevenir TV. Me acompaña como siempre el doctor Francisco Yarte. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, doctor. Así es, Paulina, buenos días, buenas tardes, buenas Bueno, noches. hoy día vamos a tener un programa muy especial. El doctor Yarte viajó la semana pasada a Ciudad de México y se entrevistó con el Comisionado Nacional para la Prevención y el Control de la Influenza, el doctor Alejandro Macías Hernández. Hay una conversación muy interesante al respecto y que coincide con una semana bastante noticiosa respecto al tema de la influenza, doctor. Así es, tuve esa gran oportunidad y el honor de estar en la Ciudad de México participando en una conversación muy interesante como creo que es de mucha importancia dar todas estas noticias, esta información a la población. Bueno, pero antes de revisar la entrevista que va a venir en el segundo bloque del programa, vamos a revisar qué pasó esta semana en el tema de la influenza. Vamos a partir, como siempre, diciendo cuáles son las cifras de los casos de contagio en México, y estos esta semana ya ascendieron a 71.150, es decir, 284 casos más que la semana pasada, y las defunciones ascienden a 1.093, 17 más que la semana pasada. Hay que recordar también que estas cifras representan una muestra, porque desde agosto pasado la Secretaría de Salud determinó que solo se realizarían pruebas de laboratorio al 10% de los casos sospechosos de influenza, doctor. Este comentario que tú acabas de decir es algo fundamentalmente importante porque si bien es cierto que el gran número de pacientes aparentemente se descendió, también es cierto que dada el volumen y la presión que existía en ese momento, entonces empezó a hacer una serie de exámenes, las cadenas de polimerasas, pues solamente a un número mucho más pequeño. Algunos se hizo pues un examen nasal, que era lo que se hacía inicialmente, y posteriormente ya una cadena de polimerasa para la detección de sus casos. Entonces ahora es que vamos a empezar a ver realmente qué fue, muchos de los datos estadísticos, vamos a empezarlos a conocer. Así es. Sí. Bueno, hay que decir que la semana pasada la Secretaría de Salud informó que se registró el primer caso de mutación del virus de la influenza pandémica en una paciente de 10 meses de edad que sobrevivió a la enfermedad, pero que sin embargo tuvo resistencia al Tamiflu, que es el medicamento que se usa como tratamiento contra la influenza pandémica, y se le tuvo que aplicar otro medicamento que se llama Zanamivir para que la infección se diera. Esto es una cosa muy importante porque si bien es cierto que la influenza pandémica ha sido realmente controlada, las actitudes y las acciones médicas a nivel mundial han tenido un impacto muy grande. También es cierto que en algunos casos, en algunos lugares, ya se están empezando a dar unas mutaciones genéticas. Y estas mutaciones son las que van seguramente a seguir poniéndonos de cabeza en relación a todo el manejo de lo que es todo esto. Por eso lo importante, como lo hemos venido diciendo en todos los programas, es no bajar las manos y continuar con la misma situación de manejo de la prevención. Bueno, hay que decir de que este se trata del primer caso de mutación confirmado de los 423 casos sobre los que se tiene sospecha, lo que representa una resistencia menor al 0.25%. Sí, ¿ya? realmente en este momento pues es casi nada, ¿verdad? Es casi nada, pero el gobierno federal reconoció la mutación, dijo que se trata de una mutación similar a la registrada hace unas semanas en Noruega, y anunció que tenía una reserva de este medicamento alternativo al Tamiflu, que es el Zanamivir, una reserva estratégica de 100.000 dosis. Eso es O tratamiento. Eso es una situación que también viene a ser muy importante, porque ya lo veremos en la entrevista, porque el hecho de haber tenido producto de este tipo, cuando se presenta toda la situación,
pues obviamente evitó que hubiera sido mucho más delicado. Eso también es cierto. Evitó una muerte, digamos. Sí, claro. Bueno, vamos a revisar una nota a continuación que habla precisamente sobre el tema de la mutación del virus de la influenza pandémica anunciado la semana pasada. Los invito a ver esta nota de Telesur. Una mutación del virus de la influenza AH1N1 encendió las alertas de las autoridades de salud en México. La mutación H274Y, es una mutación que le confiere al virus resistencia al antiviral que estamos usando, que es el Tamiflu o Celtamivir. La nueva cepa del virus fue detectada en una niña de 10 meses del Estado de México. Fue entonces cuando la epidemia entró nuevamente en la fase de vigilancia epidemiológica, una evolución que los especialistas consideran normal. Los cambios que se producen pueden ser por muchas razones, pueden ser por cambios medioambientales, por ejemplo. Y si tenemos un genoma que es muy inestable, como lo son los de los virus, de hecho, por ejemplo, este virus viene de una combinación, de unas mutaciones de virus ya conocidos en aves y cerdos. Hasta el momento se han encontrado 423 muestras sospechosas del virus mutante y aunque la cifra no es muy elevada, las autoridades recomiendan no bajar la guardia en las medidas de prevención. Siguen siendo las mismas estrategias de mitigación, higiene de manos, que las personas eviten tocarse los ojos, la nariz para que no se inoculen el virus, que se vacunen las personas que les toca vacunarse. Desde diciembre a la fecha se han vacunado 6.700.000 personas contra el H1N1, pero contra la nueva cepa no existe aún protección. Porque nos muestra ya una capacidad de mutación del virus que se puede repetir en otras regiones de su genoma y que entonces no sabemos si esto nos va a enfrentar ante un virus que ya no podamos tratar. La Organización Mundial de la Salud mantiene en fase 6 la alerta por la presencia del virus H1N1, mismo que en este país ha dejado un saldo de por lo menos 1.100 fallecimientos desde el 23 de abril del año pasado. Eduardo Martínez, Telesur, Ciudad de México. Bueno, como veíamos en la nota, la Organización Mundial de la Salud mantiene la fase 6 de alerta sanitaria de la influenza pandémica. Y bueno, hace unos 2 programas atrás nosotros anunciábamos que la Secretaría de Salud estaba evaluando, precisamente ahora en marzo levantaron la alerta sanitaria por el tema de la influenza. Sin embargo, la semana pasada dijo de que está absolutamente descartado que vaya a levantar la alerta sanitaria durante el mes de marzo. Sí, yo creo que... Porque se ha registrado un leve aumento de los casos. Sí. No, y además porque hay que tener mucho cuidado en todo esto, o sea, no por tomar una decisión acelerada puede traer mejores condiciones. No, yo creo que es esta política de tener un poquito de más reserva en ese tipo de acciones, yo creo que nos va a dejar también mejor resultado. Bueno, todos estos temas los vamos a revisar más adelante, los vamos a conocer más en detalle durante la entrevista que realizó el doctor Francisco Guiarte al Comisionado Nacional para la Prevención y el Control de la Influenza, el doctor Alejandro Macías Hernández. Pero antes de cerrar este tema, doctor, de la influenza, digamos que existe un 40% de los trabajadores de la salud, médicos, enfermeras y trabajadores en general, que todavía no se vacunan y que no quieren vacunarse. Sí, yo creo que aquí hay algunos factores que también viene en la entrevista, pero obviamente la condición de esto es que falta conocer más falta que el mismo personal médico conozca más acerca de las vacunas. O sea, el punto fundamental en esto es ese, que hay todavía, y no solamente en México, sino a nivel mundial, mucho desconocimiento. Hace falta más personas que sean personas que sepan más de vacunas. Este es un punto importante porque cuando uno empieza a hacer criterios denostando las cosas, pero sin conocerlo, pues realmente la situación se vuelve más delicada. Entonces, este es un punto que también tratamos, me parece que va a ser muy importante. Bueno, recordemos que desde noviembre del año pasado hasta la fecha,
en noviembre, digamos, del año pasado se inició el proceso de vacunación acá en México, a fines del mes de noviembre. El país cuenta con 30 millones de dosis de vacunas contra la influenza pandémica y hasta el momento se han vacunado 6.700.000 personas. Y básicamente la cifra no es muy alta, digamos, y en un principio la idea era que la gente concurriera a los centros de salud a vacunarse. Sin embargo, se vio que esa estrategia no funcionó y fueron las autoridades sanitarias las que tuvieron que salir a la calle a vacunar a la gente. En Ciudad de México, por ejemplo, se está vacunando en las estaciones de metro. Acá en Guadalajara se está vacunando en algunos supermercados y también en Farmacias Guadalajara. Aunque yo debo decir de que he buscado, he pesquisado dónde están vacunando en los lugares que acabo de mencionar, y no me ha tocado encontrarme con ningún lugar donde estén vacunando. Bueno, no, lo que sí pasa que ha sido muy inquietante ver que la respuesta en un momento dado no fue la que se esperaba, pero también las condiciones en las cuales llegó la vacuna al país también fueron muy circunstancias muy especiales que no se habían dado en ninguna otra condición. ¿Por qué, doctor? Por la cantidad de vacunas que hubo, vacunas que no se pudieron ofertar tampoco al sector privado, por la misma cantidad de vacunas, porque el sector salud también pretendiendo hacer una labor fundamentada en factores de riesgo, en grupos de factores de riesgo, como son las mujeres embarazadas, personas menores de 3 años, mayores de 60, gente diabéticos, con todo este tipo de situaciones que se había estado viendo, pero algo sucedió ahí que también lo platicamos, en la que aparentemente la respuesta no fue así. Sin embargo, pues si como decía aquel dicho, que si no viene a mí, pues yo voy a él. Entonces el abrir esas expectativas hacia los demás, pues ha sido una labor también mucho más, de mucho más trabajo, porque se esperaba que con toda la información que se tenía, que se había dado, hubiera sido mucho más sencillo. Pero yo creo que aquí hay otros factores que confluyeron en este tipo de acciones. Ya te digo. Bueno, doctor, revisemos lo que pasó en Jalisco la semana pasada, acá en el estado. Confirmados hay 4.313 casos, 3 más que la semana pasada, y defunciones 92, 2 muertes más también que la semana pasada. Sobre eso vamos a detallar a continuación. Lo que sí es importante recalcar es que por primera vez, después de varias semanas, Jalisco pasó del 4º al 5º lugar a nivel nacional en cantidad de contagios de influenza pandémica. Quedó detrás del Distrito Federal, de San Luis Potosí, del Estado de México y de Nuevo León. Nuevo León estuvo 5º durante varias semanas, sin embargo esta vez tiene 4 casos más que el Estado de Jalisco. Aquí frente a esto, pues no son muchos casos para, o sea, el número no digamos es... que son parejos, sí, ¿no? Sí, no puede haber una variante tan grande, ni podemos todavía gritar a luz grande que ya esto se terminó. Al contrario, creo que todavía hay una lucha muy grande por hacer, hay mucho que educar, hay mucho que transmitir, hay mucho que generar confianza en la gente alrededor de esto. Sí, bueno, efectivamente, doctores, decíamos que hay 92 defunciones anunciadas esta semana, es decir, 2 más de las que reportamos nosotros la semana anterior, el lunes de la semana pasada, pero que ambos casos se tratan de casos confirmados y de gente que murió, uno en noviembre y otro a fines de febrero pasado. O sea, son muertes, eran sospechosos, estaban en pruebas de laboratorio y se confirmaron. Sí, yo creo que todavía vamos a esperar algunos resultados de este tipo, o sea, todavía no podemos tener una certeza de que hasta dónde llegó. Yo creo que todavía hay muchos casos en estudio, pero afortunadamente, aunque fueran la mayoría de los que estuvieran, ya el impacto de la enfermedad hasta ese momento, lo más grave,
creo que pudo ser controlado, o sea, y eso lo estamos viendo, ¿verdad? Bueno, lo que hay que señalar sí que en ambos casos de las muertes registradas o anunciadas la semana pasada, se trata primero de una mujer de 36 años y de un hombre de 55 años de edad, que están dentro del rango de la población en riesgo, de la población que ha muerto más a consecuencia de la influenza pandémica. Sí, sobre todo seguramente habrá alguna cosa anexa ahí con estas personas, pero son gente que están en etapa de edad productiva, sí, y también en edad reproductiva la señora. Entonces, todo este tipo de factores nos habla de que las conductas que se llevaron son conductas que fueron bien orientadas, porque pues ese es el resultado de las cosas. Esta señora seguramente si a lo mejor se pudo haber vacunado previamente, a lo mejor no hubiera pasado eso, ¿verdad? Lo mismo con este Bueno, señor. En ambos casos hay que decirlo, eran pacientes que tenían el agravante de la obesidad, sí, y también de la hipertensión. Así es. Entonces, digamos de que más que morir de la influenza se muere de obesidad, ¿no? De pues eso es como una complicación tal, a lo mejor no viene en la nota si eran diabéticos o no eran diabéticos, porque eso también es un factor que ha desencadenado. No se había detectado. No, y ahora como estamos hablando también de que el país tiene un índice y tal como lo acaba de anunciar el señor secretario de Salud Federal respecto al problema tan serio de salud pública que tenemos con la obesidad, que ese también es un programa muy importante, de mucho trabajo para poder hacer cambiar ciertas características en la conducta alimentaria del país. Esto va a tener que traer algunas condiciones mejores. Sí. Bueno, respecto al tema de los aumentos de los casos en Jalisco, que son mínimos en realidad, y de la muerte, el secretario de Salud del Estado, Alfonso Petersen, dijo que no descarta más sorpresas en torno a la enfermedad en los meses de calor. Es que no podemos saber nada, estamos muy a la expectativa, porque el año pasado precisamente se presentó en abril los casos así. Pero los primeros casos se registraron en noviembre. Esa es más o menos la estadística que o sea, la estadística es desde abril, pero ya habían registrado un comportamiento inusual en marzo. Así es. Dije noviembre, perdón, doctor. Sí. Sí. Bueno, decíamos que en Jalisco los casos de influenza pandémica son 4.313 y nada más señalar que los casos de influenza estacional ascienden a 622.000, perdón, estoy dando la cifra voy a alertar al público, estoy dando la cifra de contagio a nivel mundial. Los casos de influenza estacional en el estado de Jalisco ascienden a 1.219. Durante la temporada de invierno, sí, perdón. Una diferencia muy grande, sí. Así es. Bueno, en la nota que acabamos de ver sobre la mutación del virus de la influenza pandémica, veíamos las declaraciones del Comisionado Nacional para la Prevención y el Control de la Influenza. Y bueno, como lo anunciábamos la semana pasada, el doctor Francisco Iriarte se entrevistó en Ciudad de México con el doctor Alejandro Macías Hernández, el Comisionado Nacional. Y bueno, doctor, cuéntenos más o menos los entretelones de esta entrevista. Sí, el doctor Macías fue nominado por el secretario de Salud como comisionado, dada pues la importancia que se tenía alrededor de toda esta problemática en el país, y además que se requería de un vocero también que tuviera las condiciones para evitar confrontaciones también de algunas situaciones. Y pues él amablemente nos dio esta oportunidad de conocer de viva voz, así es que yo quisiera que siguiéramos con esto para poderlo ver, porque de viva voz del doctor, para que nos pueda presentar todo esto. Después hacemos los comentarios. Sí. Bueno, antes de presentarles la entrevista, señalarles nada más que el doctor Alejandro Macías es médico internista e infectólogo. Además ejerce el cargo además de ser comisionado nacional para la prevención y el control de la influenza, también ejerce el cargo de subdirector de epidemiología hospitalaria del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. También es jefe del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina
Y bueno, estamos viendo ahí, doctor, unos murales de Rivera en el lugar donde se realizó la entrevista al comisionado nacional, pero ¿le parece si lo comentamos más adelante a la vuelta de la entrevista? Sí, te comento que la solemnidad de este recinto pues es muy importante, los lienzos de Diego Rivera, donde habla de la continencia, de la pureza, de la fortaleza, de la ciencia, de la salud y la vida. Realmente es un lugar donde se siente uno con una sensación de mucha solemnidad, donde se respira la ciencia. Así fue como personalmente lo sentí, y sobre todo por la buena atención que tuvimos de parte del doctor Macías. O sea, me parece que esto nos habla pues de que las autoridades están dispuestas a que en el país se conozca de viva voz qué es lo que está sucediendo o cómo se está manejando el manejo de este tipo de problemas que por primera vez se presentaba en el país en esta forma, y cómo ha sido la respuesta que se ha dado. Ahí estamos viendo algunas de las características del lugar, de la solemnidad. Entonces, pues esa es la mesa donde tuvimos la oportunidad de sentados, del doctor Bernardo Sepúlveda Amor. Entonces vamos ahora enseguida vamos a presentar ya la entrevista con el doctor, y pues ojalá y nos deje unas buenas oportunidades de conocimiento. Bueno, entonces los invito a ver la entrevista al Comisionado Nacional para la Prevención y el Control de la Influenza, el doctor Alejandro Macías Hernández. Buenos días a todos, nos encontramos con el doctor Alejandro Macías. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, doctor? Muy buenos días. Usted tiene un montón de títulos, doctor. Me gustaría que nos mencionara en este momento, cuál es su puesto relacionado con la influenza. Sí, yo soy médico internista e infectólogo, tradicionalmente dedicado al control de infecciones hospitalarias en el Hospital de Nutrición, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, y fui designado como comisionado especial para la atención de la influenza en México desde octubre del 2009. Y dentro de todo este panorama, porque le ha tocado a usted realmente una situación complicada, sí, después de, pues ya vamos a gustar casi un año de que empezó todo este asunto de la nueva influenza, del nuevo virus de la influenza. ¿Cuál es su apreciación, doctor, que nos ha llevado a tener hasta la conformación de un puesto como el suyo? Sí. ¿Cómo ven en el país cómo se ha desarrollado esto? Bueno, yo me encontraba trabajando en esto desde 2005 con un grupo de personas en los planes de preparación, porque esperábamos recordar a la influenza A. Así es. Entonces, la primera apreciación que yo tendría es que nos ha ido bastante bien, por varios motivos. Algunas cosas se han hecho bien, desde luego, también ha habido un poco de suerte, que esto no fue lo que se esperaba. Pero sí han resultado algunas cosas complejas, que no estaban, digamos, perfectamente estructuradas en un librito, puesto que la realidad ha sido abrumadora, y por eso tenemos ahora estructurado, digamos, los planes de preparación de influenza, los tenemos estructurados en 3 ejes. El primer eje, que es el eje de la atención, que es el eje de atención temprana y tratamiento oportuno. Tenemos un segundo eje, que es el eje del manejo de los pacientes críticos, o sea, los que ya no se atendieron tempranamente y los que se complicaron. Y un tercer eje, que es mitigación de los efectos de la epidemia. La epidemia no se puede contener, pero se puede mitigar. Y después tenemos que trabajar también los legados que nos debe dejar todo esto, las lecciones que debemos haber aprendido. Eso es más o menos un panorama de cómo estamos organizados. Sí, doctor, yo recuerdo con mucho dolor también, porque el momento fue crítico, ¿verdad? En el momento en que se da a conocer la presencia de una epidemia, sí, en
en el mundo y particularmente aquí en el país, en la que hubo necesidad de cerrar escuelas, de cerrar comercios y de tener una situación de bastante emergencia sanitaria. Cuando sucede eso, pues uno como médico ve las cosas de una forma y la sociedad las ve de otra forma. Una cosa que me llamó mucho la atención fue que la gente en el Distrito Federal como que ya está más acostumbrada a tener situaciones de emergencias por otro tipo de cosas, y la actitud fue, de momento fue mucho más, ¿qué le digo? Como que entendieron mucho mejor las cosas. En otras partes del país no fue así. En otras partes del país empezaron, pues, como usted bien conoce, muchas críticas y un montón de situaciones alrededor de esto. Usted comentaba hace ratito que afortunadamente nos fue bien. Yo no creo que fue suerte, doctor. Yo creo que fueron realmente las acciones que se tomaron en el mundo, particularmente en el país. Porque si no hubiera pasado eso, no sabemos qué hubiera sucedido. Claro. Sí, a lo que yo me refería es que desde luego se han hecho cosas muy bien. Yo creo que, por ejemplo, las tan criticadas acciones de distanciamiento social funcionaron muy bien, nos dio tiempo de prepararnos. Se actuó sobre la base de programas, de manuales. Teníamos, por ejemplo, para los críticos también, tratamiento antiviral. ¿Cuántos países del mundo tenían una reserva de medicamentos antivirales por si llegaba la influenza de manera inesperada? No tenemos muy buena fama de prevenidos los mexicanos, pero teníamos todo un plan, teníamos medicamentos, y eso se hizo muy bien. Pero también hay una cosa que tenemos que aprender. Aunque no haya una situación catastrófica, digamos, de esta influenza epidémica H1N1, se complica una proporción muy baja, pero aún esa proporción baja nos puso al límite de las fuerzas en varias instituciones donde se llenaron las terapias intensivas. A donde yo me refiero que hubo un poco de suerte es que imaginemos nada más por un momento que llega la epidemia H5N1, que lo más probable es que va a llegar. Sí, yo estoy seguro. Va a llegar, eso digo, es casi seguro que va a llegar. Y que tenga una mortalidad de tan solo, vamos a decir, el 5%, no el 30% que se menciona, vamos a decir 5%. Hagamos un cálculo para el Valle de México. ¿Cuánto es 5%, por ejemplo, de 5 millones de personas que pudieran infectarse? 250,000 personas. Nada más. Sí, nada. Y en un periodo muy corto. Entonces, por eso es a lo que me refiero. Esta epidemia, por fortuna, al parecer, porque el virus se parecía a otros virus que ya habían estado circulando, no resultó demasiado letal. Pero en eso es lo que medio tuvimos un poco de suerte. Y eso tenemos que aprenderlo en el legado también para lo que nos va a dejar. Esto nos debe enseñar y esto nos debe servir para estar mejor preparados para lo que necesariamente va a venir. Dice, doctor, que llevando el ritmo en esta plática con usted, desde el año 98, anualmente la CDC manda información de que se viene una epidemia en el país. O sea, todo el mundo estaba con cierta expectativa a nivel mundial, pero como no llegaba, pues no pasaba nada y seguían las cosas igual. Como Pedro y el Lobo. Así es, pero en forma muy curiosa, algo que sí sucedió es que la gente que fue vacunada, digamos en los niños pequeñitos o en los adultos mayores, hubo mucho menos casos de enfermedad de esta nueva influenza. Bien lo decía usted, pues es que ya traían antecedentes de anticuerpos, seguramente que actuaron o de forma directa o de forma cruzada para prevenir la enfermedad. Sobre eso, ¿qué nos puede decir usted? Sí, el valor de la vacuna como una de las principales estrategias de mitigación de la influenza. Mitigación quiere decir, la influenza no se puede erradicar, por definición, eso va a ser imposible. La influenza se puede mitigar. Y hay dos estrategias fundamentales para la mitigación. La higiene, en primer lugar, la higiene de manos, porque el virus sobrevive del ambiente. Y que las personas, a través de higiene repetida de las manos y de evitar tocarse los ojos o la nariz,
no se estén infectando con tanta frecuencia de influenza. La influenza es extraordinariamente prevalente, sobre todo en algunas zonas y en algunas épocas del año. Esa es la principal estrategia de mitigación, junto con la vacunación. La vacunación es una de las principales estrategias de mitigación. Es una vacuna muy buena, muy poco frecuentemente asociada con complicaciones serias, que tiene una buena respuesta en la mayoría de las personas, que es muy noble y que ha demostrado ser costo eficiente. O sea, que es mucho más barato ponérsela que no ponérsela. Así es, fíjese, la gente en general queremos dimensionar toda esta experiencia que estamos teniendo aquí con usted, es que la gente conozca. Nosotros hemos estado, insiste, que la gente tenga cuidado, que siga con los cuidados que generan, pero que además se vacune. Claro. La gente que se vacuna contra la influenza estacional y que tiene su procedimiento, la vacuna de formación, desde que se tienen todos los centros que, digamos, tienen la facilidad de tenerlo, luego que los mandan a Ginebra a fin de año, donde después ya se sacan las cepas más salvajes, y luego se dan a los laboratorios fabricantes más o menos en febrero, en que viene luego la preparación de proteína de pollo, y luego aparecen los mercados nacionales e internacionales. Todo eso es una de las cosas que sí ha hecho sentirse que cada vez tienen que hacer más vacunas, precisamente porque la gente cada vez se vacuna más. Yo creo que esto que usted está diciendo, en la que la vacunación es una de las partes fundamentales de la prevención, pues tendrá que seguir siendo. Ahora seguramente la próxima vacuna va a traer también este virus. Sí, casi seguramente la vacuna estacional que venga en el futuro va a traer este virus pandémico. Este virus pandémico va seguramente a avasallar al resto de los virus y va a ser el más frecuente de todos, aunque también es posible que, por ejemplo, el virus H3N2, que ha estado relativamente apagado, resurja y que podamos tener brotecitos de ese tipo de enfermedad. Por eso es tan importante que las personas se estén revacunando y que la vacuna traiga una serie de virus, no una sola. En el caso de la vacuna para el año que entra, o ya la que viene, digamos, para el 2010, la vacuna estacional tendrá el virus epidémico, más el virus H3N2, más una vacuna de influenza B, más el antígeno de la influenza B. Ahora, eso es parte de toda una cultura. De hecho, tradicionalmente se ha puesto la vacuna de influenza en personas con más riesgo de complicarse, que se ha insistido mucho quiénes son, pero que conviene que repitamos muy rápido. Sí, por supuesto. Niños pequeños, menores de 3 años, personas crónicamente enfermas de casi cualquier cosa, diabéticos, personas enfermas del riñón, del corazón, de los pulmones, asmáticos, y ahora obesos, aunque estén sanos, pero si están obesos, mujeres que cuiden niños chiquitos. Se ha hecho una estrategia de vacunar siempre a esos grupos. En México ya llevaban algunos años de esa estrategia, pero recientemente hay experiencias muy interesantes que muestran, por ejemplo, que los Estados Unidos ya se van a ir a buscar la vacunación universal de la influenza A, a todo el mundo, y se calcula que con esa estrategia puedan evitarse miles de muertos. Y de millones de dólares. Y va a salir más barato hacerlo que no hacerlo. Así es. Pero eso es algo que todavía no permea muy bien a la gente. Y a mí me preocupa mucho, sobre todo en el grupo médico, ¿verdad? Que hay médicos que se precian de ser adherentes a la medicina basada en evidencia y que no se ponen la vacuna. O que no solo no se pone la vacuna, que a veces inclusive le recomiendan a sus pacientes que no se la pongan. Ese es un verdadero absurdo que yo no entiendo todavía qué está pasando con eso. Cuando la evidencia es contundente, médicos que le recomiendan a sus pacientes que no se pongan la vacuna, a veces porque se han dejado ir por rumores de internet, por ejemplo. Fíjese, doctor, aquí, y qué bueno que toque ese tema, porque yo también estoy en contra de ese tipo de situaciones. Nada más que quería que nos hablara un poquito también por qué tan importante la vacunación a las embarazadas también. Sí, bueno, desde la epidemia del 18 se vio que las mujeres embarazadas que adquieren influenza tienen alto riesgo de complicaciones. Y esta epidemia
ha mostrado que cuando ocurre una influenza epidémica de estas H1N1, que va a pasar a ser la vacuna, la influenza estacional, las posibilidades de complicación son altas, con inclusive casos de muerte. Los casos de la mortalidad materna se incrementó en México sustancialmente con la epidemia, y no solo sobre todo la mortalidad asociada con problemas respiratorios. Entonces, la mujer embarazada es particularmente un candidato ideal para ponerse la vacuna. Pero otra vez, ha habido médicos que le dicen a mujeres embarazadas, no te pongan la vacuna. Y se supone que son médicos adherentes a la medicina basada en evidencias. Contra toda evidencia, hemos visto esos problemas. Fíjese, doctor, y a veces hay cosas que son incongruentes. Usted lo menciona muy claro. ¿Qué fue? Yo tengo una teoría respecto del por qué se ha estado mencionando esto. Obviamente la vacunación no pudo ser elaborada en la proporción que se elaboró la estacional. Sí. Por lo tanto, no todo el mundo tuvo acceso a este biológico. Sí. Las condiciones en que el país tuvo para tener 30 millones de dosis, que eso fue una inversión muy grande, extraordinaria, y que ojalá hubiera podido ser más. Pero conforme esto ha sucedido en el país, yo digo, y pongo esta teoría frente porque me parece que sí es así. Si un médico de vacuna hubiera tenido el biológico, hubiera propuesto la vacuna, pero como no tuvo acceso a ella, seguramente por esa razón empezó a decir que... Pues es posible. Es una teoría que puede sonar hasta entendible, porque ¿qué razonamiento me puede usted dar? ¿O qué razonamiento le puede decir alguien que dice, no te vacunes? ¿Bajo qué criterio? Claro. Bueno, es que ha habido también situaciones que llegan al absurdo, en donde algunos médicos se han dejado llevar por rumores de internet, por ejemplo. Hay situaciones de conspiracionistas tan extremas como que alguien en internet dice que esta nueva vacuna es una estrategia del gobierno para matar a la gente y reducir la población en un tercio, por ejemplo, ¿no? Y hay quien se cree eso, Entonces yo creo que es complejo. O sea, una estrategia, desde luego, es que los médicos cuenten con accesibilidad a la vacuna. Que se vacunen. Que se vacunen, ¿verdad? Que la vacuna esté accesible, que no sea demasiado cara también. Yo creo que son buenas estrategias. Dar información, pero con todo eso, todavía va a haber personas que se opongan a la vacuna. Es como cambiar a esas personas, es un poco como quererle cambiar la religión a alguien. Sí, ¿verdad? Cuando alguien está ya metido en sus casillas y dice, pues sí, pero no, eso ya es, como se dice, tautológico, y eso ya no lo va a cambiar nadie. Hay que hacer las cosas aún con ese tipo de personas. Fíjese que aún a pesar de ese tipo de personas hay que hacerlo. Sí. La lucha que hay a favor de una medicina preventiva, que por cierto, también en los pensos universitarios no existe la formación de médicos preventivos. O sea, nosotros nos formaron como un médico curativo dentro de las universidades. Así es. Entonces aprendimos a curar, más no a prevenir. Sí. Entonces el resultado de todo esto estamos viendo porque hay tantas personas obesas en el país, con tantas enfermedades respiratorias, independientemente de otros factores de mortalidad como son accidentes y todo lo demás que le puede usted. Y la falta de cultura de la vacunación del adulto, por ejemplo. Así es. Porque hay una cierta cultura para vacunar a los niños, pero los adultos necesitamos vacunas. El gobierno no tiene un plan estructurado de vacunas para todos los adultos. Todos nosotros, los adultos, tenemos que tener nuestra propia cultura de las vacunas que nos tocan y ponernoslas también. Fíjese, sí, dentro de lo que usted está mencionando es muy claro. Hay que ponerse la vacuna contra hepatitis B, que además, entre paréntesis, es una vacuna que es contra el cáncer. Contra el cáncer de hígado. Contra el cáncer de hígado. Tenemos que poner vacunas contra hepatitis A, contra difteria, tosferina y tétanos. Las revacunas, porque ahora ya se volvieron enfermedades emergentes. En las mujeres adolescentes y adultas, la vacuna del papiloma.
prevenir contra el virus del papiloma. La vacuna contra la tifoidea, doctor, esa es una vacuna que, por ejemplo, en Jalisco, donde nosotros vivimos, pues es un estado con un alto índice de tifoidea. Es una vacuna que da muy buen resultado, que es celular, que se aplica cada 3 años a partir de los 2 años, con muy buenos resultados. Entonces, si hablamos de todo este gran número de cosas, de lo que existe para todos los grupos poblacionales, seguramente el país estaría en mejores condiciones y seguramente más productivo, ¿verdad? Sí, porque se calcula que miles de personas mueren al año, por ejemplo, por influenza. De esos miles de personas nos podríamos hablar unos 1000 muertitos. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no hacerlo? Nos va a costar, nos cuesta más caro no hacerlo, porque inclusive los que no se mueren y que acaban en los hospitales, esos son costos también para el sistema de atención. Entonces de eso tenemos que aprender muchas cosas, ¿eh? Y yo creo que alguna de las cosas que tenemos que aprender también es la soberanía que requiere el país en producción de vacunas. México produce muchas vacunas y tiene buena tradición en eso, pero aquí estamos viendo, por ejemplo, el primer país que sufre la influenza no es el primero que tiene la vacuna. Nos dejan a veces en la cola. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad de hacerlo nosotros, cuando deberíamos ya haberlo tenido. México estaba ya en un plan para tener la vacuna de la influenza y una producción que iba a empezar ya en 2012, pero pues esto nos corrió con los dedos en la puerta. Pero esas son de las cosas que tenemos que aprender. Necesitamos más soberanía en la producción y en la distribución de las vacunas. Tenemos que tener una mejor cultura de vacunación. Fíjese, doctor, lo que usted habla es tan lleno de todo de qué ha sido la filosofía de nosotros. La vacunación no solamente es para niños, ni tampoco solamente es para los adultos mayores. Aquí bien se ha visto, y usted pues obviamente me lo va a poder decir, que mucha de la gente que fue realmente la que tuvo más enfermedad de esta influenza pandémica fueron gente joven, en la etapa productiva. ¿Qué podemos nosotros decir? Seguramente esta gente nunca fue vacunada contra la influenza, porque pues es la etapa donde estamos más saludable aparentemente. Sí. ¿O cuál sería la razón que usted... Sí, mire, el gobierno, los servicios de salud tienen estrategias de vacunación, de costo-beneficio. En México se ha considerado que no sería posible comprar vacuna para los 107 millones de mexicanos. Por eso es que la estrategia de vacunación se ha ido a grupos específicos. Pero yo diría que en el futuro, el que pueda pagar su vacuna, porque no le tocó, porque no estaba dentro de los grupos, pues que la pague y que se la ponga. Ahora, también yo creo que a los servicios de salud le vamos a tener que ir pidiendo en el futuro, y no solo a los servicios de salud, a los legisladores, a los que dan el dinero para esto, que tengamos una distribución o una aplicación mayor, masiva de la vacuna de influenza cada año, hasta que lleguemos un día en el que todos, mientras no tengamos algo mejor, nos vacunemos contra la influenza cada año. A lo mejor en el futuro tenemos una vacuna genérica que nos cubra todos los virus de la influenza cada 5 años o qué sé yo, pero ahorita no nos queda de otra, nos tenemos que poner la vacuna cada año. Es una de las mejores vacunas que existen. Como yo veo que su filosofía va hacia el procedimiento de la calidad, doctor. Sí. Los controles que se deben de tener también, no solamente la vacuna que debe ser una buena vacuna, sino también los controles que tiene que haber en los centros de distribución, en los centros de conservación de los huevos. Toda la cadena de frío. Luego también, aparte, dentro de lo que es la programación en la educación para saber vacunar. Claro, capacitación de los vacunadores. Eso es tan importante. No es nada más sacar y poner, en qué condiciones se saca la vacuna, en qué tipo de aguja, qué tipo de jeringa, cuánto tiempo puede estar la vacuna fuera del refrigerador, cómo evitar que la vacuna pierda el frío, por ejemplo. O sea, desde luego todo eso es capacitación. Y también, por otro lado, muchas veces los criterios que se tienen para vacunar o no en el momento preciso histórico de la vacunación. Claro, no es lo mismo la vacuna de influenza puesta, digamos, en el periodo estacional, que un año después, cuando esa vacuna ya muy probablemente va a funcionar muy poco. No, pero no solamente me refería a eso, sino me refería a que las condiciones que tiene aquella persona que va a ser vacunada. Yo insisto, por ejemplo, que
La única calificación realmente de poner una vacuna es que la gente tenga fiebre. Lo demás, pues es difícilmente, por ejemplo, es una vacuna, la de la influenza es una vacuna de virus muerto la que se utiliza en el país. Se aplica a gente que tiene cáncer, a gente que tiene... si esperamos que estén perfectamente bien para poderse vacunar, pues nunca van a estar bien. Entonces, y hay mucha cultura también, a veces poca cultura en eso, que la gente que por cualquier cosita, porque ya estornudó, ya no se va a vacunar. No, se están esperando estar perfectamente bien. Sobre todo los enfermos crónicos, pues nunca se van a vacunar. Así es. Pero fíjense qué interesante, porque su punto de vista es un punto de vista muy real y con una orientación hacia lo que la vacunación puede generar en un país como el nuestro. Yo creo que independientemente de toda la problemática que tenemos de influenza, de dengue, de obesidad, de todo ese tipo de cosas, enfermedades emergentes. El trabajo pues no está fácil, menos de un infectólogo, con esa proyección que se puede tener en salud pública, en la prevención. Pero pues la verdad, doctor, es que yo creo que tenemos que seguir trabajando, luchando en esto, porque lo curioso de esto es que la cultura del lavado de manos nos va a traer consecuencias muy favorables, no solamente para la influenza, para otras sino seguramente ya va a haber menos diarreas, por ejemplo. Menos enfermedades respiratorias, pero mire una cosa que yo espero que hayamos aprendido. Tradicionalmente pensamos que la gente se automedique con antibióticos, pues bueno, cuesta dinero y causa resistencia a antibióticos, pero a lo mejor de ahí no pasa. No, ahora estamos viendo las graves consecuencias que eso tuvo, las muertes que eso puso, que eso ha costado. Porque cada paciente de terapia intensiva en México era un centinela de lo mal que hacemos las cosas. O sea, de gente que en lugar de ir a ver al médico cuando tiene fiebre, se compra un antibiótico que se lo venden sin receta. Entonces, esas son cosas que vamos a tener que cambiar. Porque ya vimos que han sido, no es solamente un problema económico o de generación de resistencias, aquí costaron muertes. Entonces, si vamos a aprender a lavarnos las manos, vamos a aprender culturas de vacunación, también vamos a aprender que no podemos hacer las cosas sin el manejo de las enfermedades. Que si se va a comprar un antibiótico se necesita una receta, se necesita una receta para comprar el antiviral, para comprar medicamentos fuera de los habituales que se conocen, medicamentos de mostrador. Tenemos una receta y tenemos que tener la opinión del médico, porque la manera en que hemos hecho las cosas ha sido catastrófica. Esto es de décadas, probablemente de centenas de años en la tradición mexicana, y de que las madres como doctoras de sus hijos, que antes nos daban un sidral, ahora les dan antibióticos. Son cosas que vamos a tener que cambiar. Tenemos que volver a los principios fundamentales. Ok, tu mamá te puede dar esto y esto y esto, pero un antibiótico ese no te lo va a dar tu mamá. Ese te lo tiene que dar el doctor con una receta, y el farmacéutico te lo tiene que vender solamente si le presentas la receta. Esas son cosas que tenemos que aprender. Porque fíjese, doctor, es tan común que una señora le pregunta a otra vez, mi niño está igual que tú, y dale esto. Inyecciones. Sí. La cultura de las inyecciones. Entonces, las inyecciones curan más rápido. Entonces, claro, yo digo que a veces está el papá, la mamá, el médico y el niño, y el único que dice piquetes, no, es el niño, y es el único que tiene razón, porque lo más probable es que la inyección no se necesitaba. Sí. ¿Verdad? Y si se necesitaba el antibiótico, había un antibiótico que se le podía dar por vía oral, ¿por qué lo tenían que inyectar? Y el niño tenía razón, ¿verdad? Y se lo van a echar, le van a poner su inyección. Y esa cultura la van aprendiendo las mamás, las comadres. Es una cultura perniciosa. Ojalá que de esto hayamos aprendido. Y respecto a esto, que también trae una cosa similar, por ejemplo, en la televisión se ofertan muchos medicamentos que les llaman nada más, no son medicamentos, pero luego dicen que curan. Entonces ahí todo ese tipo de cosas también habrá que incidir en eso. Pues sí, pero es ya también la cultura, o sea, ¿cómo alguien puede creer, por ejemplo, que si se unta una crema va a amanecer pesando 3 kilos menos? Digo, si vemos eso en la televisión y dice, ¿quién se puede creer eso? Y lo venden, ¿verdad? ¿Qué nos falta? Una cultura también de la información objetiva, una cultura de formación en ciencia. Aquí estamos viendo también lo que nos ha costado no tener una buena cultura científica o
por lo menos los elementos fundamentales culturales que se necesitan para funcionar y defenderse en este mundo que es caníbal. Así es, así es. Oiga, doctor, pues creo que ha sido realmente muy interesante hablar con usted. Nada más que quisiera un último comentario suyo alrededor de lo que dijo que se está preparando un manual. Este manual falta mucho para que salga, cómo va a ser difundido, va a llegar a las escuelas, o qué forma va a ser. Habrá que hacer distintos tipos de preparación. Por fortuna teníamos manuales de preparación, teníamos manuales y están en internet, por ejemplo, las guías clínicas para la influenza. Pero todo esto nos va a tener que dejar otra vez manuales de preparación de organizaciones de cuidado de la salud. ¿Qué vamos a tener que tener? ¿Cómo vamos a organizar nuestros hospitales? ¿Qué medicamentos tenemos que tener en reserva? ¿Cuántos medicamentos antivirales? ¿Cuántos medicamentos para terapia intensiva tenemos que tener guardados en reserva? Todo eso es algo que tenemos que tener ya mucho mejor estructurado de lo que teníamos que aprender de esto. Manuales de organización, de procedimientos a distintos niveles, para los médicos, para las enfermeras, para la gente. Todo eso se está trabajando. Había manuales de preparación, había preparación, pero esa preparación que estamos aprendiendo tiene que dejarnos mucho mejor preparados para el futuro, porque la epidemia que venga en el futuro seguramente nos va a poner a prueba de qué tanto aprendimos. Fíjese, doctor, dos comentarios más. Ya sé que usted es un hombre muy ocupado, pero dos comentarios más. Ayer el señor secretario hizo comentarios alrededor de los cambios que están teniendo el virus de la pandemia, el cual aparentemente ya por ahí afectó a una niña. ¿Usted qué noticias tiene de esta situación? Sí, ya el virus ha mutado en todo el mundo y algunas cepas se han vuelto resistentes a los medicamentos antivirales. Por eso lo mejor es prevenir. Pero todavía la tasa de resistencia es muy baja. Pero si en el futuro no cuidamos los antivirales, como no cuidamos los antibióticos, vamos a tener consecuencias serias, que vamos a perder armas fundamentales. Esa es de las cosas que tenemos que aprender, digamos, o que ya decíamos. Y la Secretaría está trabajando durísimo en eso, que tenemos que cambiar esa cultura, y en poco tiempo. Y la resistencia significa algo, que significa que en el futuro a lo mejor ya no nos van a servir los medicamentos si no los cuidamos. Nosotros en la Secretaría, en los sectores de salud, habíamos estado trabajando ya desde hace varios meses para dilatar esa aparición de resistencia o por lo menos mitigarla. Empezamos a usar un segundo antiviral, que era el Zanamivir. Se ha propuesto cada vez mayor uso del Zanamivir para reducir la presión sobre los Zanamivir, porque los virus no son tontos, claro, y van a sobrevivir los más aptos. Entonces, no solo meter un antiviral, meter dos, a veces uno, a veces el otro, para reducir la presión sobre ellos. Evitar el uso profiláctico de los antivirales, ¿verdad? Que se enfermó uno y a todos alrededor darle antivirales, ¿no? Eso se ha evitado en México también. Y promover la vacunación también es parte importante de las estrategias para que no tengamos resistencia. Si tenemos menos casos, tenemos menos resistencias. Todo es parte de un plan que tendremos que tener muy bien estructurado. Seguramente el resultado de toda la información que deje la investigación que se tiene, porque pues, obviamente esto ha dejado datos que son reales, que no pueden ser ni manejados ni manoseados, sino que son muy reales. Yo creo que va a permitir hacer conclusiones muy certeras como las que está usted diciendo. Es decir, seguir con los cuidados higiénicos como usted lo está mencionando, buscar la vacunación a niveles mucho más masivos, digamos, en esto, y llevar una calidad mucho mejor en todo este tipo de cosas. Seguramente, si nosotros juntamos todo esto y somos asesorados por médicos en vez de estar asesorados por la comadre o por la televisión, seguramente el resultado de esto va a ser mucho mejor para el país. Así es, vamos a aprender cosas buenas. Esto nos va a dejar cosas buenas. El cólera, cuando se fue, nos dejó agua de mejor calidad. Sí. Esto, cuando se vaya, nos va a dejar una mejor preparación, nos tiene que dejar un mejor manejo higiénico en la comunidad, una menor autoprescripción, la automedicación. Nos tiene que dejar cosas buenas. Yo estoy convencido de eso también. Pues, doctor, le agradezco muchísimo y pues seguramente nos volveremos a ver. Claro. Yo espero que en unas condiciones todavía más favorables para el país
Y haciendo mención solamente que muchas gracias por recibirnos, estamos en una sala que merece mucho respeto, que uno... La sala Sepúlveda de la Secretaría de Salud. Aquí uno siente que está uno con los próceres de la salud del país. Sí, la tradición mexicana de salud pública, que es muy buena, y que tenemos una responsabilidad por llevarla a mejores niveles todavía. Muchísimas gracias, doctor. Ahí teníamos entonces la entrevista al Comisionado Nacional para la Prevención y el Control de la Influenza, el doctor Alejandro Macías Hernández, una entrevista realizada la semana pasada en Ciudad de México por el doctor Francisco Llarte. Doctor. Pues hombre, yo creo que esta entrevista fue de mucha cultura general para todo, de mucha información para la sociedad, y creo que este tipo de acciones, este tipo de comentarios, este tipo de comunicación que puede existir para el país y para otros países, pues deja mucho, que establece pues las políticas que ha hecho la Secretaría de Salud, los lineamientos que han tenido las instituciones de salud para el control de la influenza. Bueno, acotar nada más que además de ser médico internista, infectólogo, el doctor Alejandro Macías Hernández, el Comisionado Nacional para la Prevención y Control de la Influenza, también pertenece al Sistema Nacional de Investigadores SNI. Bueno, si ustedes recuerdan, en nuestro programa del 8 de febrero pasado, el doctor Llarte también viajó a Ciudad de México y entrevistó a otra autoridad importante sanitaria del país. Me refiero al secretario del Consejo de Salubridad General, al doctor Enrique Ruelas Barajas. Así es. Si ustedes quieren volver a revisar esa entrevista, pueden ingresar al sitio web de nuestro programa, prevenir.com.mx, ir a Prevenir TV, y ahí buscar en el archivo el programa número 19. Asimismo, si quiere volver a revisar esta entrevista al Comisionado Nacional para la Influenza, puede ingresar al mismo sitio y buscar en el archivo el programa número 23, que es el que corresponde al de hoy, doctor. Así es, 23 de los 24 inicialmente programados. Así es, porque la próxima semana vamos a tener nuestro último programa. Pero bueno, de eso conversaremos la otra semana. Acá tenemos una serie de preguntas que fueron realizadas en el chat de personas que no quisieron identificarse, pero bueno, vamos a transmitir de todas maneras sus inquietudes. Uno de ellos nos pregunta si todavía es eficaz vacunarse contra la influenza pandémica, a pesar de que estemos en marzo. Sí, definitivamente hay que vacunarse, porque la vacuna como tal nos va a generar anticuerpos, y la gente que no tiene anticuerpos puede tener obviamente la enfermedad. Entonces más vale ponerse la vacuna a aquellos que tengan la oportunidad de hacerlo, porque realmente es importante. Bueno, nada más decir de que la única contraindicación para vacunarse es tener fiebre. O sea, así es, porque la vacuna que se está utilizando en el país es una vacuna de virus muertos, por lo tanto no tiene las características de una vacuna de virus vivos, que podría en un momento dado tener otro tipo de consideración. Doctor, ¿a partir de qué grado de temperatura se considera fiebre? Normalmente se habla, la temperatura en el organismo es alrededor de 36.8, 37 como máximo. Ya después de 37 ya empieza a generar una febrícula, y ya después puede ser con una temperatura 37.8, 39, ya empezamos con algo ya de más fiebre. Es decir, si usted tiene a partir de 37.8 grados... No, a partir de 37 ya empieza a considerar una temperatura irregular dentro del organismo. Y ahí no es recomendable vacunarse. Es mejor esperar, aunque se puede todavía vacunar en esas condiciones cuando hay una temperatura de 37.5, pero si el momento histórico de la vacunación puede ser en otra ocasión, es mejor establecerlo así. Sin embargo, en gente que tiene, por ejemplo, que tú sabes que ya no va a regresar porque viven lejos de la ciudad o alguna otra consideración, hay esa posibilidad todavía de vacunarlo.
Bueno, la otra pregunta tiene relación a cómo se cura la gripa con medicina alternativa sin tener que usar drogas. Yo creo que esta persona básicamente se refiere a si existen alternativas distintas al uso de antibióticos, porque hay mucha gente que se resiste al uso de antibióticos. Pero es que la gripa no se cura con antibióticos. Antibióticos es cuando haya un problema infeccioso por bacterias, que son exactamente las cosas diferentes, pero hay en el mercado nacional y también en la situación popular muchas cosas que sí son, por ejemplo, el uso de reposo particularmente con un poco de test de alguna cosa de ese tipo, pues la gente se empieza a sentir mejor, pero siempre y cuando no sea más que viral y todo tenga un procedimiento de sus tiempos dentro de esto, ¿verdad? Y que no sea una influenza como la que estamos viendo, ¿verdad? También. Bueno, yo quisiera hacer una acotación al respecto, doctor. Yo no sé si existe acá en México el sistema, probablemente sí existe, pero en Chile yo recuerdo que habían algunos hospitales que tenían incorporado el tema de la medicina alternativa. Por ejemplo, junto a los hospitales también habían habilitado algunos consultorios con medicina implementada por los mapuches, que es el pueblo originario de allá. No, todavía no. Hay algunas ideas de hacer alguna cosa. No son generales, son algunas experiencias. Así es. Y que es bastante interesante porque en realidad son la transmisión de culturas milenarias que tienen bastante en el tema preventivo, doctor. No, y no solamente así, sino que muchos de los medicamentos que existen en la medicina alópata, sus componentes son así es. Bueno, se nos acaba el tiempo, les damos las acabó. Gracias por habernos acompañado, espero que hayan disfrutado y que haya sido de utilidad la entrevista al Comisionado Nacional para la Prevención y el Control de la Influenza. Y bueno, los dejamos invitados para la próxima semana al último programa de Prevenir TV. Al último programa de Prevenir TV, tal vez nada más de esta serie, estamos buscando la forma de continuar con el programa. Que tengan una excelente semana y nos vemos el próximo lunes.